Algo pueden aprovechar. ¿Hay alguien nuevo hasta los momentos o somos los mismos desde que empezamos? Ay, no sé ustedes, pero aquí ha hecho un calor. Si hay alguien nuevo, me avisa. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, compartir acá. Me avisan si se ve, bueno, cuando se les vea, mejor dicho. Aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Aquí nos quedamos el día de ayer. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase de ayer? ¿Sobre la clase de antier? Aprovechen y pregunten para que no les quede ninguna duda. Veo nombres nuevos. No sé si hay personas nuevas o a lo mejor es que yo no había visto los nombres. Bueno, vamos a ir con la siguiente lámina. ¿Qué hora es? Bueno, son las 7:06 por aquí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y que se vayan incorporando los que faltan. Cualquier duda, pues contestamos esas preguntas. Yo siempre pongo una lámina en blanco para acordarme de dónde nos quedamos. Bueno, veníamos hablando, sí, al final de la clase de ayer estábamos hablando sobre la diferencia entre la TCC y otras psicoterapias, ¿sí? Entonces conversamos sobre, bueno, obviamente sobre la TCC para volver a resumirla. Y venimos ahora con el psicoanálisis y las terapias psicodinámicas, ¿sí? El enfoque del psicoanálisis se centra mucho en el inconsciente, en ese pasado del paciente, ¿ok? Se centra demasiado, o vamos a decir que es su base principal, porque lo es, en qué pasó a ese paciente, ¿ok? ¿Qué vivió, qué experimentó, qué conoció, o qué le faltó también, qué carencias tuvo, para poder entender qué es lo que le está pasando en la actualidad, ¿sí? Porque recordemos que el psicoanálisis habla de que siempre hay un factor del pasado que es lo que nos hace lo que somos el día de hoy. Y de cierta manera, pues, sí, ¿por qué no? Porque al final, no sé si recuerdan que les dije, no recuerdo cuándo fue que se los di, a lo mejor no se los dije aquí, sino en la clase de clínica, pero existen tantos tipos de teoría y existen tantos tipos de teoría, tantos teóricos también, que hablaron mucho sobre distintos tipos de terapia, ¿no? Y todo el mundo, no, que esta es la correcta, que esta es la correcta, pero si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos enfoques tiene realmente un poco de verdad. O sea, cada uno de esas partes tiene realidades, ¿sí? Por lo menos en la parte del psicoanálisis yo estoy muy de acuerdo, no sé ustedes, pero yo estoy muy de acuerdo en que se centre mucho en el pasado porque de eso depende, ¿sí? Nuestra vida de hoy día. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, o si tenemos alguna persona, algún familiar que tiene algún tipo de, no sé, vamos a ponerles un ejemplo, supongamos que tienes un familiar que es alcohólico, ¿sí? Que tiene esa adicción al alcohol. Y tú dices, bueno, yo voy a trabajar, yo voy a luchar, yo voy a hacer todo lo posible para yo no terminar como tal persona. Entonces, de cierta manera, ¿sí? No, ese trauma y esas vivencias negativas de nuestro pasado es lo que nos hace el día de hoy. Entonces, la meta del psicoanálisis es explorar esos traumas de la infancia, esos conflictos que están reprimidos, que están guardados, esos patrones que están relacionados en todo lo que hemos sido, lo que nos hemos desarrollado, para poder entender cómo influyen en el comportamiento actual de la persona. De hecho, a mí me gusta hacer algo, que lo hago con muchos pacientes, que es como que les hago un ciclo. Yo les digo, vamos a hacer un ciclo, el ciclo de la vida que tienes y el ciclo de la vida que quieres. Por ejemplo, yo les digo, empiecen con una palabra, ¿sí? Empiecen con una palabra y a raíz de esa palabra ustedes van colocando cada una de las que se le pueda aparecer. Por ejemplo, si nosotros empezamos con la autoexigencia, ¿sí? Como lo dice la palabra, nos autoexigimos, después podemos colocar qué consecuencias negativas nos trae esa autoexigencia, ¿sí? Entonces, es como un ciclo, entender ese ciclo para tú poder ver qué es lo que tú quieres modificar, qué es lo que tú quieres cambiar y también darte cuenta, ¿sí? Darte cuenta de que hay cosas en ese ciclo que no sabías que estaban marcadas, que no tenías ni idea
que estaban ahí implícitas y que ya las habías normalizado tanto que para ti era parte natural de tu vida, de tu día a día y realmente no es algo normal, no es algo común, no es algo que es adecuado, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el enfoque del psicoanálisis. En la metodología tenemos que es una terapia que es no directiva, ¿sí? El terapeuta asume el rol más pasivo, más somos más, o sea, cuando aplicamos el psicoanálisis, el terapeuta es más tranquilo, ¿sí? Más, tratas de animar al paciente a hablar sobre lo que quiera, ¿ok? Sobre cualquier cosa, que es lo que llamamos asociación libre. Se analizan incluso algunos sueños de ser necesario y la relación que tiene el paciente con el terapeuta es un poco más suave que con el ATCC. De hecho, hay personas que eso lo he visto mucho y la verdad, a veces como terapeuta eso agota un poco, ¿no? Porque uno quiere ayudar a la gente, que al final estudiamos esto por algo, y las personas quieren un resultado ya, ya, o sea, ayer. ¿Cómo hago para, sobre todo las personas, lo he visto mucho en personas que tienen trastornos alimenticios? Cuando las personas tienen trastornos alimenticios, en cualquier tipo de trastorno alimenticio, te dicen como que, pero ¿qué puedo hacer para, por ejemplo, para no vomitar después de comer? Y tú como que, pero no funciona de esa manera. O sea, cuando tú quieres aplicar TCC, que de hecho la TCC es la que recomiendan para los trastornos alimenticios, pero cuando tú la quieres aplicar en personas que quieren un resultado ya y personas que no entienden que el proceso terapéutico es algo que va poco a poco, ¿sí? Es algo que hay que ir como tejiendo, como moldeando. ¿Sí? Hay personas que quieren el resultado ya y cuando tú quieres el resultado ya, yo creo que ningún proceso terapéutico más que la psiquiatría te puede ayudar, porque si bien la TCC es bastante enfocada, estructurada y es bastante corta, el proceso de la TCC es bastante corto, pero ¿qué pasa? Que la TCC es muy, no todo el mundo te la va a aplicar, o sea, no todo el mundo te la va a aceptar. ¿Por qué? Porque en la TCC tú tienes que tener un compromiso como paciente, ¿sí? Tú tienes que comprometerte en ese proceso, tú tienes que hacer las cosas que el terapeuta te dice. Entonces, a veces es muy difícil aplicar la TCC y a lo mejor es lo que el paciente realmente necesita, es lo que realmente el paciente le puede ayudar, pero es difícil aplicarla cuando tienes una persona que realmente no está interesado o no puede o le cuesta hacer las actividades. Por ejemplo, el cuadro de registro. Está el paciente que te hace el cuadro de registro más maravilloso del mundo y está el paciente que te excusa mil veces, es que no sé por dónde empezar, es que no sé por dónde hacerlo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, si el compromiso del paciente no está tan marcado, no podemos trabajar con TCC. ¿Por qué? Y tampoco podríamos trabajar con psicoanálisis, porque si no, imagínense todo lo que demora el psicoanálisis para tú poder indagar y tú poder investigar qué hubo en el pasado de esa persona. O sea, eso es, de verdad que a veces, como yo siempre digo, para mí los pacientes son una cajita de Pandora. Para mí, en mi opinión, los pacientes siempre han sido una cajita de Pandora y nuestro trabajo es, sí, ayudarlos a hacer lo mejor por ellos, pero a veces también nos agotamos, porque cuando tenemos un paciente que no quiere, que no se esmera, que no, obviamente, suponiendo que no hay un factor biológico o una parte, un trastorno que haga que eso sea así, ¿no? Por supuesto, pero es bastante fuerte. Y bueno, la duración del psicoanálisis siempre es a largo plazo, ¿sí? Incluso hasta de varios años, incluso hasta de varios años. Por eso es que no todo el mundo le gusta el psicoanálisis, por eso es que todo el mundo que el psicoanálisis es esto, que el psicoanálisis, pero al final es una manera de sobrellevar un proceso, ¿sí? Y el hecho de que dure más tiempo que otra cosa, por ejemplo, el hecho de que el psicoanálisis dure 2 años, por ejemplo, y la TCC dure 12 sesiones o 8 sesiones, por ejemplo, no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente que, bueno, son procesos diferentes y se utilizan para personas que son total y completamente diferentes. Entonces, eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Ay, aquí estoy. Las terapias humanistas, ahorita, si me preguntan, he visto muchísimo las terapias humanistas. Incluso me parece que de todas, incluyendo la TCC, las terapias humanistas están siendo muchísimo más, como más enfocadas, o sea, están utilizándolas más.
Me parece que es la época de las terapias humanistas, como que hay una competencia en la TCC y la terapia humanista, porque la terapia humanista se centra en el potencial que tiene esa persona, ¿sí? De ese crecimiento personal, esa autorrealización del paciente, ¿sí? Que cree por ejemplo, que se cree, como dice acá, que los problemas surgen cuando este crecimiento se ve bloqueado, es decir, cuando no puedes exprimir ese potencial, cuando ese crecimiento personal está limitado, ¿sí? Se considera o se cree que los problemas vienen a raíz de esto, ¿sí? De que la persona como que se siente un poco estancada. Entonces se maneja mucho las terapias humanistas para poder ayudar al paciente como a esa autorrealización, ¿sí? La metodología es no directiva, igual que, ay, se fue para el otro lado, igual que la anterior, siempre me muevo por un lado y se me va para el otro. El terapeuta facilita el ambiente, ¿sí? De aceptación incondicional, empatía y autenticidad. O sea, de hecho, conozco muchos psicólogos que dicen que las terapias humanistas son como de este tipo de, ¿cómo se llama? De hippies, básicamente. No sé por qué. O sea, obviamente, quizás porque son extremadamente a nivel de pacíficos, de sí, el crecimiento, el potencial, quizás por eso, ¿no? Pero obviamente es algo total y completamente diferente. La terapia humanista no solamente da consejos, ¿sí? Ayuda a que el paciente explore esos sentimientos y esas propias soluciones, ayuda a que el paciente tenga ese crecimiento personal, ¿sí? Eso es muy bueno para ciertos tipos de procesos, como por ejemplo la autoestima. El autoestima es bastante bueno trabajarlo con terapias humanistas. Y bueno, en este caso sí, la duración es incierta, es muy variable porque tienes que ir al ritmo del paciente, ¿sí? Y también de qué tanto el paciente te dé ese apoyo, realmente se centre, realmente se ocupe, ¿sí? De su propio proceso. Y las terapias sistémicas, que como lo dice la palabra, sí, es básicamente esas terapias que se centran en las interacciones entre los sistemas, es decir, la familia, la pareja, sí. Entonces, muchas veces se utiliza, obviamente, la terapia sistémica para terapia de familia, terapia de pareja, o en su defecto también se puede utilizar em, una persona es un problema, o sea, una persona en la familia tiene un problema y entonces todos vienen a ayudar, por decirlo de una manera, por decirlo de una manera. No se ve al individuo como el problema, o sea, no es que tú eres el problema, sino que el problema tú viniste a terapia, por ejemplo, eso pasa mucho con los niños y con los adolescentes. El adolescente o el niño viene a terapia porque lo trae, porque todo el mundo dice que él es el problema, pero cuando vas a ver no es el problema es todos los que viven en la casa, o el problema es la familia nuclear, en conjunto, en sistema. Entonces, al final, no tiene nada que ver con el individuo, sino con completo, ¿sí? Con todo el núcleo familiar, o bueno, más parte de la familia también. En este caso, el terapeuta trabaja con el sistema completo, toda la familia o las personas con las que vive, porque, por ejemplo, si tú estás trabajando con menores de edad, y en la casa viven 4, 5, 6, 8 personas, tú tienes que hablar con todos, porque al final es el sistema completo. Y de cierta manera, todo el sistema va a afectar al individuo. Entonces, eso ayuda a identificar patrones, ¿sí? De comunicación, los roles que tiene cada una de las personas, si tienen roles adecuados, si no tienen roles adecuados. Entonces es muy importante también que yo lo veo mucho cuando ven a un niño que es criado por ejemplo, por sus abuelos o por su abuela o por su abuelo y no le dicen abuelo, sino que le dicen mamá o papá. Entonces yo puedo entender que lo críen de una manera tan dedicada, ¿ok? Porque a lo mejor sus padres quizás no tienen tiempo o a lo mejor sus padres no se hacen responsables, pero mamá es mamá, papá es papá y abuelo es abuelo, independientemente si ejercen el rol o no. ¿Ok? Yo no digo que tienes que rendirle cuentas porque son esos, no. Me refiero a el rol, o sea, el apodo que le tienes que poner a cada persona. Yo conozco muchos niños que le dicen mamá a sus abuelas, ¿sí? Y a sus mamás, a pesar de ser prácticamente mamás ejemplares, porque lo son, el niño les dice por su nombre. Entonces, allí tienes que ver qué está sucediendo, ¿sí? O a lo mejor puede ser que el niño escuchen
cómo te dicen los demás, y entonces te dice de esa manera porque, bueno, tú te llamas de esa manera, tú no te llamas mamá, por ejemplo, eso también sucede. Y en el caso de la terapia sistémica, las duraciones es entre corto y mediano plazo porque como es un sistema, es mucho más difícil a la hora de alargarlo demasiado y al mismo tiempo tienes mucha información porque estás escuchando muchos puntos de vista. Entonces eso también sucede de esa manera. Como lo coloqué acá, es útil, o bueno, como se los dije ahorita, es útil para familias o parejas con problemas de comunicación, que tengan algún tipo de conflicto específico o general, cuando el problema de una persona, ¿sí? Como lo expliqué al principio, cuando el problema de una persona afecta a el sistema completo, ¿sí? A la familia completa. Eso también normalmente las terapias sistémicas se recomiendan mucho cuando hay un niño con problemas con alguna dificultad, con alguna discapacidad, se recomienda mucho este tipo de terapias sistémicas. Es bastante bueno a la hora de trabajar, porque también a veces cuando tienes una persona especial, ¿sí? O con cuidados especiales, la familia también se agota y esto puede crear conflictos en el área. Eso también puede suceder. Acá les coloqué una comparación, ¿sí? Entre los modelos terapéuticos, un poquito más corta para que la puedan entender mucho mejor, que sea más directo, ¿sí? El TCC en cuanto al enfoque, es el presente y la solución de los problemas específicos. El psicoanálisis es el pasado y el inconsciente. El humanista es el potencial de crecimiento personal y el sistémico o el sistema es sobre las interacciones y dinámicas del propio sistema, es decir, familia, amigos, etcétera. La metodología en la TCC es directiva y estructurada. En el psicoanálisis es directiva y asociación libre. En el humanista es directiva y ambiente de aceptación, porque estamos hablando, literalmente la palabra lo dice, humanidad, ¿ok? En sistema, bueno, trabajar con el sistema completo de la familia o la persona o la pareja. En la TCC siempre son a corto plazo, entre 12 y 20 sesiones, pueden ser hasta 8 o 10, depende de siempre de la persona y de la situación. El psicoanálisis sí es a largo plazo, puede ser hasta de meses o años. El humanista es muy variable, se tiene que adaptar al paciente. Normalmente es como corto, mediano plazo o mediano largo plazo, depende. Y el sistema o el sistémico, las terapias sistémicas, son a corto y a mediano plazo, precisamente porque, bueno, cuando trabajas con muchas personas, a veces es más fácil y a veces no tanto. Entonces, eso también importa mucho de cómo lo podemos manejar. ¿Para qué es útil cada terapia? Esto es breve, o sea, esto es algo bastante breve. En el máster que vamos a estar ofreciendo, obviamente lo voy a detallar muchísimo más y bueno, va a ser mucho más largo que 8 sesiones, por supuesto. Entonces, me quise como que colocarles esto aquí porque me parece bastante relevante y bastante importante saber y conocer en qué podemos usar cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la TCC la podemos recomendar para ansiedad normal, ansiedad y trastorno de ansiedad. No es lo mismo. No toda ansiedad es un trastorno de ansiedad. Eso también es importante porque el otro día me preguntaron que si, que para qué ponía las dos cosas si era lo mismo, pero no es lo mismo. La ansiedad es una cosa y un trastorno de ansiedad es otra. Primero tú tienes ansiedad específica, ansiedad de alguna situación, y después es que tú empiezas a desarrollar un trastorno de ansiedad si no la trabajas, ¿ok? Depresión, fobias específicas, puede ser la fobia de algún animal, por ejemplo, puede suceder también. Estrés y manejo de situaciones difíciles, problemas de conducta definidos. Esto ayuda mucho en los problemas de conducta, la TCC. El psicoanálisis lo podemos utilizar este, para comprender, ¿sí? Para comprender la personalidad del individuo, los patrones de comportamiento, el origen de los problemas de las experiencias pasadas, que puede ser que es lo que está afectando ahorita, los conflictos internos no resueltos, los patrones relacionales repetitivos y los problemas emocionales complejos. En el psicoanálisis a veces lo tenemos que implementar porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una persona con una conducta que no, como que no tiene sentido, no tiene justificación, ¿sí? Tenemos que indagar, tenemos que investigar, oye, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, esto pasa mucho o se utiliza mucho cuando tienes una persona que tiene quizás problemas para relacionarse, problemas a nivel de relaciones sexuales también, entonces tienes que empezar
a indagar, oye, pero ¿qué pasa? O sea, hay algo malo ahí, y empiezas a ver, empiezas a investigar y resulta y acontece que, porque eso lo he visto un par de veces, que la persona tiene ese tipo de dificultades porque fue abusada en el pasado, cuando era muy pequeño o cuando era muy pequeña. Entonces, esas son cosas que afectan el presente. Por lo tanto, yo soy partidaria, Ariana Saab, yo soy partidaria porque realmente es lo que he podido observar yo y me parece que es como que lo más viable porque es lo que yo he observado en las personas que yo he tratado, ¿sí? Yo, porque hay personas que no están de acuerdo con eso. Pero en mi opinión, si tú no buscas, si tú tienes una conducta, un comportamiento, un pensamiento, cualquier cosa, ¿sí? Que no te gusta, negativo, que no sabes tampoco de dónde salió, tú puedes tratar y buscar la manera de controlar el pensamiento, de transformar el pensamiento y todo, ¿no? Pero depende de la situación, depende de la conducta, depende del pensamiento. Si es algo muy malo y es algo que has hecho muchas cosas y todavía no has podido manejarlo, yo soy partidaria de que tienes que aplicar el psicoanálisis y empezar a investigar a profundidad la mente de esa persona. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona vivió algo cuando era muy joven y si no arrancas el problema de raíz, entonces esos problemas van a seguir apareciendo, porque eso pasa mucho. O sea, realmente, de hecho, esa parte, eso sí me choca tanto cuando las personas dicen, es que fulanito se parece mucho a su mamá, es que fulanita se parece mucho a su papá. Y entonces cuando un niño escucha eso, no piensa a nivel por ejemplo, a lo mejor la persona lo dice a nivel físico, oye, no, mira, es que es idéntico a su mamá, míralo, salió igualito a su mamá, pero el niño no entiende eso. El niño va a agarrarse mayormente a las cosas negativas. Entonces, de repente, si tienes un padre alcohólico o una madre alcohólica, entonces el niño dice, uy, pero me estás diciendo que soy igual a él o a ella y yo no bebo, yo no hago eso. Entonces, empiezas a crearte eso en tu mente y empiezas a desarrollar esas conductas. Entonces, por eso es importante muchas veces, no digo siempre, muchas veces entender cuándo usar qué, ¿sí? Y si no quieres usar otra porque no te sientes cómodo, que no sabes, porque no te gusta, referir al paciente. Sí, eso es importantísimo, eso es indispensable. Si no puedes funcionarlo porque no te gusta, porque a lo mejor no es que no sabes o no es que no quieres, sino que simplemente no te gusta esa terapia. Y si no te gusta ese proceso, ese modelo, no lo vas a aplicar bien. Entonces tampoco es la idea. La idea es tener esa humildad para poder aceptar cuando algo no nos nace, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos afinidad por este tipo de cosas. En las terapias humanistas, como se los comenté, funciona mucho para mejorar el autoestima, la autoaceptación, que bueno, es más o menos algo similar, las relaciones interpersonales, el crecimiento personal y profesional también, porque bueno, uno va de la mano con el otro, la autenticidad y la conexión de los valores, ¿sí? Y el sentido de propósito y significado. Esto es muy bueno en autoestima, yo creo que en todas las que mejor es el autoestima porque muchas veces las personas se autocritican tanto que su autoestima va, bueno, directico para abajo. Entonces eso pasa mucho. En las terapias sistémicas, bueno, como ya lo comenté antes, lo coloqué aquí de igual manera, se trabaja con familias con problemas de comunicación, situaciones donde el problema de un miembro afecta a todo el sistema, parejas en conflicto, transiciones familiares como por ejemplo divorcios o fallecimientos y dificultades en las dinámicas relacionales. ¿Qué opinan ustedes cuando yo les digo esta parte de las familias que se separan, que se divorcian, donde los padres se divorcian? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque muchas veces escuchamos, es que ellos están juntos por los niños, es que ellos no se han separado por los niños, porque tienen los niños, los niños, los niños. Entonces, a veces, casi siempre, es peor que esa pareja se quede junta a que se divorcie. Y eso de es por los niños, realmente yo opino, yo considero que esa es una de las frases, de las peores frases que yo convivo con ella, porque la escucho casi que todos los días, ¿no? Es que es con los niños, por los niños, y al final es como que, pero ¿realmente tú estás seguro que es bueno?
Porque si tú estás casado con una persona todavía por los niños, no duermen en el mismo cuarto, se tratan mal, se ven mal todos los días, pelean todos los días. Entonces, eso no es un ambiente seguro para un hijo, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes al respecto, qué opina, por ejemplo, Ismenia, que entró ahorita, cuando yo hablo de que es mejor un divorcio a quedarse en un sitio en donde no se es feliz y afectar al sistema completo, que de hecho muchas veces sucede esto de que la persona no se separa porque es como dice Ana, es un mal ejemplo, mejor que se separen, totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque entonces empieza el problema, bueno, si te quedas casado por los hijos, digo por los hijos porque ajá, ustedes me dirán, y empiezan los problemas de comunicación en la familia, empiezan a llevar al paciente individualmente a terapia porque el sistema lo está afectando o esa persona cuando crece normaliza los conflictos de pareja porque su papá y su mamá siempre habían peleado. Entonces, eso es algo que para mí, en mi opinión, es muy importante que cuando la persona se separa, que tú separas de la pareja, pero no te separas del hijo, ¿no? Por supuesto, eso también es importante entenderlo, porque hay gente como que se le olvida que tiene hijos y se separa y se olvida de todo. Pero si tú vas a estar en un ambiente que es tóxico, que está lleno de peleas, que está lleno de críticas, que está lleno de insultos, es mejor que no estés. Otra cosa que también funciona, por lo menos en terapia de pareja, yo lo recomiendo mucho cuando atiendo parejas con este tipo de conflictos, que muchas veces, por lo menos aquí en Venezuela, no sé en otras partes, ¿no? Es una casa en donde vive, por ejemplo, vive el abuelo, la abuela, un tío con el esposo y los hijos, el otro tío con el esposo y los hijos, y vive mucha gente junta. Entonces no existe privacidad, no existe un hogar, porque no existe. Es un hogar donde viven 8 personas más y no hay ningún tipo de convivencia sana. O sea, no es tu lugar seguro, no es un hogar, es una casa, básicamente. María, en la mayoría de los casos los hijos solo son una estrategia para no admitir que realmente no tienen la voluntad para hacerlo. Es verdad, María, toda la razón. Tengo consultantes, hijos que se sienten responsables de la infidelidad de sus padres, sí. Sin embargo, ya ellos se fueron de casa y los padres siguen juntos y con las mismas conductas de violencia. Exactamente, ese ejemplo que nos acabas de poner, María, es perfecto, porque eso pasa, primero pasa más de lo que uno cree, porque uno dice, no, pero lo más sano es que se separen. Pero, ¿sabes? Hay personas que están acostumbradas a vivir, como dices tú, mira, en esta conducta de violencia. Están acostumbrados a vivir con eso. Entonces, al final, ¿de qué te sirve? Lo que haces es crear hijos con problemas, con inseguridades. Eso también, les voy a decir, yo conocí una pareja hace un par de años, hace como, eso fue en el 2015 por ahí, 2016 más o menos, un poquito antes creo. La pareja tenía muchos problemas de inseguridades, ¿sí? El muchacho hacia la muchacha tenía muchos problemas de inseguridades porque, o sea, no había un motivo realmente, o sea, no era como que la muchacha era medio sospechosa del comportamiento y él sospechaba, no. En este caso era porque él en su casa en su hogar, cuando vivía con, bueno, creo que ellos nunca llegaron a convivir. Cuando vivían todos juntos en su casa, sus hermanos, sus hermanas, todo el mundo, creo que hubieron 2 o 3 infidelidades de parte del padre, en donde esas infidelidades dejaron hijos. Y esta persona desarrolló ese pensamiento tóxico debido a el miedo y el sufrimiento que él vio en su mamá. Él pensaba que su pareja todo el tiempo lo estaba engañando, todo el tiempo, entonces era realmente una conducta bastante tóxica y eso era de ahí, muchas veces venía de ahí. Creo que para no causar daño a sus hijos es mejor buscar ayuda profesional, sí, y si no llegan a arreglar las cosas, se deben separar. Sí, de hecho, también es una muy buena opción, Ismenia. Me gusta mucho ese comentario porque no todo el primer paso no siempre es el divorcio. Muchas veces, o sea, hay que intentar también mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque no es nada más los hijos, o sea, es una persona con la que compartiste mucho tiempo de tu vida, con la que compartiste cosas, ¿sí? Es una persona con la que, no sé, por ejemplo, si te casaste,
te casaste, planificaste tu boda, tuviste tus hijos, tu casa, o sea, es una vida completa. Entonces sí es muy bueno como que intentar antes de llegar al divorcio, pero también sucede mucho que una de las dos partes entrega más y se dedica más, sobre todo cuando tienen este tipo de situaciones de, por ejemplo, mira, no quiero, una vez hace mucho tiempo me llegó una, pasa que me acuerdo poquito porque fue hace mucho tiempo ya, pero a veces las parejas lo hacen como que "Ay, es más fácil separarnos, qué fastidio, vamos a estar yendo a terapia, no, 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 vamos a separarnos y ya". Y de hecho le voy a decir algo, ahorita yo tengo muchas parejas en terapia que están en terapia no por conflictos, sino para evitar llegar a los conflictos. ¿Cómo podemos tener una convivencia sana? Personas que están viviendo juntos reciente, personas que tienen una relación, que tuvieron relaciones muy tóxicas en su pasado y quieren hacer las cosas bien. O sea, imagínense ustedes la madurez que necesita cada persona para poder aceptar eso. De, oye, vamos a ir al psicólogo antes de que las cosas lleguen a ser malas, ¿sí? Antes de que todo sea malo, vamos a tratar de no llegar a esa parte negativa, sino de siempre llevarlo de la mejor manera posible. Eso también, ahorita se ve mucho y a mí me parece que es muy admirable, la verdad. Sobre todo con parejas jóvenes. Uf, muchísimo. Agüita. Llegamos a la parte de evaluación y formulación de casos en la TCC. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado, de las diferencias entre las terapias, de las terapias? Me dicen si tienen alguna duda o si todo va quedando claro, ¿sí? En el caso de la evaluación y la formulación de casos de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Un paso crucial en esta terapia es que no se trata solo de aplicar técnicas cualquiera, al azar, sino de construir un mapa, yo le puse mapa, porque bueno, una guía, un mapa, un esquema, de cuál es el problema del paciente. Por ejemplo, cuando yo les hablé ahorita hace un momento de crear el ciclo del paciente, me refería más o menos a esto, cuál es el problema que tiene el paciente. Entonces, creamos el ciclo del paciente para poder ayudar al paciente, valga la redundancia, y no tener que estar, porque también he visto muchos psicólogos que, bueno, si no te funciona esto, intentamos con esto, si no te funciona aquello, intentamos con lo otro. Y es como que, o sea, tú vas a agarrar al paciente de conejillo de India, maravilloso. Porque prefieres hacerlo de esa manera a tener que estar haciendo un mapa del problema y tener que estar estructurando cuál es la situación para poder atacarla de raíz. Y es como que eso hace que el paciente se queme, eso hace que el paciente se aburra, porque al final estás aplicando, 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 aplicando y no estás realmente llegando a una conclusión, no estás realmente sacando una conclusión de lo que estás observando. Eso es importantísimo. En este caso, sí, en el caso de hacer el mapa, el ciclo, el esquema, como lo quieran llamar, sí, es un proceso que te va a ayudar mucho a entender qué es lo que siente el paciente, cuál es la preocupación del paciente, el comportamiento del paciente y por qué se comporta de esa manera. Entonces, a partir de ahí, tú puedes planificar un tratamiento personalizado y que ayude realmente al paciente, porque si no, vas a crear simplemente programas generales y bueno, vamos a ver a quién le sirve. Imagínense ustedes, eso, hasta para el psicólogo eso es agotador, porque en mi opinión yo creo que eso debe cansar hasta el mismo psicólogo. En la evaluación del caso, sí, tenemos que la fase de la recopilación de información. Esto es importante, ¿sí? Es como básicamente hacer de detective. Literalmente es como hacer de detective buscando las pistas para poder resolver el caso. Entonces tenemos que recopilar la historia del problema, esa historia clínica, identificar los síntomas y los desencadenantes de esos síntomas, evaluar el impacto en la vida diaria. Por eso es que a veces tenemos que manejar dos tipos de terapia, ¿sí? Si el paciente no sabe, no tiene idea, no está consciente de cuál es el desencadenante de ese síntoma, entonces tenemos que indagar un poquito más y ahí tenemos que robarle un poquito más, un pedacito a la terapia de psicoanálisis. Importantísimo porque te va a ayudar en el mismo proceso, te va a ayudar porque al final el motivo es el mismo. La herramienta, lo que es la entrevista clínica, ¿sí? La entrevista clínica se puede utilizar una entrevista estructurada, que es que ya tú vas preguntando básicamente como que si fuera una entrevista para un trabajo, ¿sí? Empiezas a desarrollar
cuál es el problema del paciente, cuándo, cómo, dónde, por qué, hace cuánto tiempo, cómo evolucionó en ese tiempo el problema, cuáles son los síntomas, bueno, la manifestación física, si tienes manifestaciones físicas, porque hay gente que no. ¿Cuáles son los malestares emocionales? ¿Cuáles son las afectaciones conductuales también? ¿Cuáles son los desencadenantes que fueron las situaciones que llevaron a ese comportamiento? ¿Sí? Si esos síntomas, esos pensamientos, esos malestares emocionales empeoraron, también es bueno, importantísimo, indispensable saberlo. ¿Cómo afecta la vida diaria, el trabajo, las relaciones? ¿Cómo te afecta a ti esa situación? ¿Sí? ¿Qué tanto te puede afectar esa situación que tú estás viviendo? La historia personal, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas con tus tíos, con tus primos, con las personas que tienes alrededor, cómo es tu salud, sufres alguna enfermedad, todo eso, porque a lo mejor hay personas que te van a llegar a consulta no por un problema familiar ni por un problema de pareja, sino que de repente te pueden decir, no, lo que pasa es que me enteré que tengo tal enfermedad y bueno, de verdad que me ha sido bastante difícil procesarlo, tengo muchos pensamientos negativos. Entonces, no siempre nos van a llegar cosas a nivel de malestares emocionales en el sentido de que, mira, terminé con mi pareja, falleció un familiar, discutí con mi mamá. No siempre van a ser esas cosas, a veces pueden ser cosas de salud. Entonces, yo siempre he dicho que los psicólogos tenemos que conocer de todo un poco, que no podemos quedarnos solamente con la psicología y ya, que tenemos que conocer un poquito de cada área. O sea, cosas así, sea cosas de cultura general, te ayuda mucho a la hora de poder conocer ese paciente, de que el paciente realmente siente que tú lo entiendes. Por ejemplo, si tienes un paciente que es del área de salud y está quemado, tú, obviamente tú lo vas a entender porque, bueno, tú eres psicólogo, tú también eres del área de salud. Entonces esa persona se va a sentir mucho mejor, se va a sentir más escuchada, más atendida porque se siente que como que lo comprendes y le validas esas emociones. Entonces es importante esa conexión que tú creas. Utilizar herramientas como cuestionarios y escalas, ¿sí? La medición objetiva de los síntomas son muy buenos a la hora de armar un plan de tratamiento. Esa cuantificación que mide la intensidad de cada síntoma, como por ejemplo si tienes depresión o ansiedad, mide la intensidad de cada uno de los síntomas. La identificación de los patrones que revelan esos patrones de pensamiento y comportamiento. El seguimiento, que es permitir evaluar el progreso a lo largo de la terapia. Yo siempre repito los test, ¿sí? Siempre los repito. Siempre los repito porque es lo único que te dice a ti, o sea, tú notas el progreso, tú obviamente lo vas a notar y hasta el paciente lo va a notar, pero no es lo mismo notarlo tú mismo por tu pensamiento crítico que verlo, ¿sí? Verlo en una evaluación. Eso es indispensable, eso es algo maravilloso, como digo yo. Ser objetivo, por supuesto, proporcionar medidas estandarizadas que son complementarias con la entrevista, que no nada más la entrevista ni nada más los cuestionarios, que son un trabajo en equipo para poder tener un resultado adecuado. Y que bueno, el diagnóstico, pues eso, todo esto te va a ayudar a confirmar esas impresiones clínicas. Recordemos que si no estamos seguros de un diagnóstico, no podemos colocar diagnóstico, sino que tenemos que colocar impresión diagnóstica. Y cuando nosotros estemos seguros de ese diagnóstico, ahí sí podemos colocar esa frase, esa palabra tan delicada que es el diagnóstico. Los cuadros de autorregistro. Esto puede ser un arma de doble filo, porque los cuadros de autorregistro, si el paciente no lo hace, no lo quiere hacer, le da largas a ese cuadro de autorregistro, es agotador, porque tú quieres ayudarlo de lo más rápido posible, porque todos los pacientes quieren que sea rápido, que sea ya, que sea ayer, pero realmente no se dan cuenta y no se percatan que la terapia no es magia, que tienes que hacer cosas, que tienes que hacer cosas, que tienes que hacer actividades, que tienes que hacer insight para tu poder sanar, para tu poder estar bien. Entonces se pide al paciente que anote esos pensamientos, esas emociones y esas conductas que ocurren en el momento, ¿sí? ¿En qué momento ocurren? ¿Cuándo ocurren? ¿En dónde estabas? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te comportaste? Entonces eso es muy bueno para tú poder ayudar a modificar esa conducta. Pero si el paciente no quiere, entonces o cambias el proceso, o sea, cambias las actividades que le mandas o
eliges otro tipo de terapia. Porque hay pacientes que de verdad no ponen de su parte. Yo se los digo de verdad de corazón, no ponen de su parte y a veces tienes que decidir si quedarte ahí o si derivarlo. Porque uno puede ayudar a las personas, pero si las personas no ponen de su parte, ¿cómo hacemos? Imagínense ustedes, eso es ya quemarse uno para ayudar a una persona que realmente no está interesado en su progreso. Entonces, estos autorregistros te permiten identificar los patrones que pueden pasar desapercibidos, establecer conexiones entre situaciones, pensamientos y emociones, por qué pasa, cómo me siento, cómo reacciono, ¿sí? Permite seguir el proceso a lo largo del tratamiento, o sea, te da, el progreso, perdón, te da esa capacidad para ver, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, escribe algo después de cada sesión, o mándame un correo cuando te sientas mal y esas cosas. Y después de un tiempo yo les digo, ¿recuerdas aquel correo que me mandaste o recuerdas aquel cuadro de registro que hiciste? Y eso es algo que ayuda mucho al paciente porque se da cuenta. ¿Qué herramientas se pueden usar para medir el progreso de los pacientes? Yo te recomiendo que les apliques los mismos instrumentos en épocas diferentes. Por ejemplo, yo utilizo mucho, aparte de la hoja de autorregistro del cuadro, yo le digo guía o esquema de pensamientos o depende de lo que tú quieras evaluar. También utilizo el MCMI-2, que lo aplico al principio y a mitad, o al principio y al final también. Utilizo el test de Sachs, que es el test de frases incompletas, me gusta mucho. El bajo la lluvia no lo uso tanto, no lo uso tanto porque eso es algo muy profundo y no todo el mundo lo amerita. Pero el truco está en aplicarle el mismo instrumento o la misma escala, ¿sí? Repetírselo. No que se lo vas a aplicar hoy y en 3 semanas se lo vuelves a aplicar, a menos que realmente haya una mejoría significativa. Si tú en 3, 4 semanas ves una mejoría bastante significativa, que no sea engañosa, tú puedes volver a aplicarlo. Pero básicamente yo le sugiero es eso, es repetir el instrumento que ya aplicaste, repetirlo porque es algo que tú vas a notar la diferencia, tú vas a notar mucho, de hecho no les traje hoy, pero vamos a ver si les puedo traer para la semana que viene una comparativa entre una persona que que aplicó no, que hizo el test empezando y después lo hizo en otra etapa en la que estaba como que desorientado la persona, tenía como que muchas cosas, mucho estrés el resultado del test fue diferente al primero. Fue como una bajada, un pico hacia abajo y después se volvió a aplicar después de un tiempo prudente y mejoró muchísimo. Entonces, siempre la mejor herramienta para evaluar el progreso de tu paciente va a ser repetir el test que ya le aplicaste. Ojo, si tú le vas a aplicar un MMPI-2, no lo vas a repetir. Es más, dudo mucho que te lo complete a la primera, la verdad. Tienes que hacer cosas cortas para que la gente no se queme, pues para que la gente no se canse ni se fastidie. O incluso le puedes decir, no, es que quiero ver cómo vas, quiero ver el progreso. O le dices, mira, tienes que repetirlo, ¿sí? Porque también, por ejemplo, en el test de frases de Sachs, pasa mucho que se repite como que más cerquita, porque cuando la gente coloca metas ahí, o sea, depende de lo que pueda escribir la persona, puedes colocar metas, colocar cualquier tipo de cosa. Entonces, si eso va cambiando, entonces ya obviamente tienes que repetirlo, porque ya no te puedes guiar de esos resultados, porque ya eso cambió, ya eso progresó. De hecho, hace mucho tiempo atendí una señora, ¿no? Que le mandó el test de Sachs y me manda no me lo manda, mentira. No pudo ir a consulta, no me mandó el test y llegó a consulta como 4 meses después, una cosa así, y me entrega el test. Y pónganse ustedes que yo le dije, Haga el test en enero". En enero la atendí, hizo el test. Y esta persona llegó a consulta en abril o en mayo. Ay, tome, aquí está el test que usted me mandó para hacerlo. Ya ese test no sirve. Que te desapareciste 4 meses, yo no sé si eso sigue siendo igual. Entonces tú puedes corregirlo, que de algo te va a servir corregirlo, te vas a sacar alguna información buena, pero tienes que mandarlo a repetir, porque ya eso cambió. Y más si no supiste nada de la persona en ese tiempo. Si estuviese en el proceso contigo es una cosa, pero ya en todo ese tiempo no supiste de la persona, pues es mejor repetirlo.
Y bueno, obviamente facilita la autoconciencia y el autodescubrimiento porque es algo que está haciendo el paciente, o sea, del paciente para el paciente. Es un trabajo entre él y él, o ella y ella. Formulación del caso. Esta es la parte que nosotros utilizamos, o sea, la parte teórica que nosotros utilizamos con el paciente para construir el origen y el mantenimiento del problema, ¿sí? Que es básicamente organizar esa información recolectada. Por ejemplo, si el paciente te va dando información, tú puedes organizarla cronológicamente, por ejemplo, identificar esos patrones y esas conexiones. Ese patrón que repites se conecta con qué parte de tu vida. Crear esas hipótesis sobre el origen. Es muy bueno crear hipótesis. Bueno, puede ser que yo soy así por esto, puede ser que yo hago eso por esto. Crear hipótesis es muy buena porque esas hipótesis las vamos trabajando y las vamos tachando, las vamos descartando automáticamente. También tenemos, bueno, guiar la selección de técnicas terapéuticas, que es lo que les dije ahorita de los test, las escalas, todo eso. Y que, bueno, la formulación no es estática, ¿sí? Eso se va a ir modificando a medida que el paciente avanza en el proceso terapéutico, ¿sí? Se descubre también nueva información porque tú puedes formular un caso clínico o puedes formular un plan de tratamiento, pero realmente, por ejemplo, hoy me pasó. Hoy yo tenía un plan en mi cabeza con una paciente, con 2 o 3 pacientes de hoy, mentira, fueron bastantes. Y yo tenía mi plan de la sesión, porque yo planifico cada una de las sesiones a necesidad del paciente. Y al final eso se dejó de lado. ¿Por qué? Porque había otro problema en puerta, porque había otra conversación, otra situación que había que resolver en el momento. Entonces, es muy importante que sí, que tú formulas el caso, tú formulas tu trabajo, tu estrategia, pero no es estática. O sea, no es que obligatoriamente en la sesión número 5 vamos a aplicar reestructuración cognitiva. No. Tienes que entender que eso puede modificar. ¿Por qué? Porque de repente el paciente, que eso también pasa en la TCC, de repente tienes vamos a ponerte, la gente piensa que la TCC son 12 sesiones exactas, es decir, desde que empiezas hasta que terminas, y realmente no. ¿Por qué? Porque cuando imagínense ustedes que el problema de la persona sea grandísimo, grandísimo, y le lleve 3 sesiones hablarte del problema, ¿sí? Le lleve 3 sesiones contarte todo, 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 todo. Ya por ahí nos quedan 9. O sea, no es lineal. O sea, no son 12 sesiones y te curas. No, para nada. O de repente duras 2 sesiones hablando del problema, ¿sí? Del desencadenante. De repente, la sesión siguiente haces el cuadro de pensamientos y corriges ese cuadro, piensas ese cuadro, hablas en ese cuadro. De repente, en la quinta sesión tuviste un problema y dejas un poquito de lado esto para hablar de otra cosa, porque también pasa mucho, eso sí yo no lo recomiendo, pero yo lo respeto totalmente, como yo siempre digo, lo respeto, pero no lo comparto. Las personas que aplican la TCC, que son, como yo digo, bueno, a capa y espada con la TCC, no permiten que el paciente, muchas, ¿no? No todas, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero no se desvíe del tema. Por ejemplo, si tú viniste por el problema A, ¿ok? Y de repente en la cuarta sesión tuviste otro problema, no vamos a hablar de ese otro problema, vamos a hablar de tu problema A, porque nosotros estamos trabajando en tu problema A. Y cuando llegues, termines el proceso terapéutico, ¿sí? Y esa persona, que eso lamentablemente lo vi con una amiga, eso me pareció muy triste, de verdad, con una colega que yo recomendé, de hecho, la persona terminó su proceso, ¿no? A los ojos de la terapeuta, terminó el proceso. Pero la persona no se sentía que había terminado el proceso. O sea, no sentía esa satisfacción, esa sensación de estoy bien, No, o sea, ella sentía que todavía tenía cosas que debía trabajar y también quería tener ese contacto, porque muchas veces los terapeutas no venimos a arreglar un problema nada más, o muchos problemas, sino que la persona quiere hablar contigo, quiere que lo escuches, quiere que le des su opinión, o sea, quiere tenerte ahí como un lugar seguro, ¿sí? Ojo, sin dependencia. Si ya creas una dependencia o si el paciente va a crear una dependencia, pues obviamente tú tienes que tomar cartas en el asunto. Pero si es una relación sana entre el terapeuta y el paciente, ¿por qué tú le vas a decir al paciente que no?
Y eso lo he visto que no, nosotros trabajamos las 12 sesiones, ya superamos el problema y no puedes hablar conmigo de más nada. O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido por ningún lado. Que la persona quiera, no tiene nada de malo, en mi opinión, que la persona quiera tener ese contacto contigo de, oye, mira, estoy muy, no sé, quemada en el trabajo y necesito desahogarme. O mira, tengo este problema y quisiera una opinión objetiva, por ejemplo. Entonces, hay personas que no lo permiten y es como, ya va, pero no tienes que ser tan cuadrado. Recuerda que tú estás tratando con seres humanos, ¿sí? No son robots. No es que en 12 sesiones terminaste y chao, que te conocí. No, o sea, en mi opinión, tiene que haber más tacto, ¿sí? Tiene que haber mucho más tacto para que tú puedas permitirle a ese paciente expresarse, porque muchas veces creemos que el ATCC es como, bueno, sí, ya aplicaste el problema, lo resolviste y listo, se acabó. No. O sea, si ese paciente tiene cosas todavía que mejorar, tiene cosas que trabajar, entonces hay algo que no está cerrado ahí todavía. O vamos a decir que, porque también el motivo, según mi opinión y mi experiencia, el motivo, la iniciativa, el deber de la terapia, del proceso terapéutico, es que las personas aprendan a afrontar sus problemas más adelante, ¿sí? Es verdad, no tiene es muy cierto, yo de hecho se los digo a mis pacientes, pero si tienes un paciente que te escribe 3 meses después, oye, mira, tengo esta situación, no sé qué hacer y quiero que me des una opinión, ¿sí? O por ejemplo, que lo he visto también, mira, no, es que estoy embarazada y no sé qué pensar, no sé qué hacer, estoy abrumada, me siento de esta manera. Entonces, le vas a decir que no porque ya su proceso terminó. Me parece que la humanidad desaparece. Entonces, realmente me parece bastante triste pensar que hay gente que se guía tanto por la TCC y por la estructura que se olvidan de que están tratando con personas, con pacientes. Los problemas actuales y los factores precipitantes. Los problemas actuales, cuando hablamos de problemas actuales, hablamos de la identificación de esos problemas más significativos, ¿sí? En este caso, bueno, que el paciente experimenta en el aquí, en el ahora, en el presente, incluyendo por lo menos esas dificultades, esas limitaciones, esos síntomas del presente, ¿sí? Y los factores precipitantes pueden ser como situaciones o eventos que desencadenan, ¿sí? Que desencadenaron lo que mencioné anteriormente, como por ejemplo pérdida de un empleo, conflicto familiar, experiencia traumática, cambios significativos en la vida, por ejemplo, te mudaste o te mudaste y tuviste que mudarte y no fue por ti, sino que fue por otra persona. Esas son cosas que puede desencadenar alguna situación emocional, alguna limitación también puede desencadenar eso. Los factores de mantenimiento. ¿Qué impide que el problema se solucione? Normalmente, ¿qué me dirían ustedes si yo les digo eso? ¿Qué creen ustedes que puede impedir, sí, que un problema tenga una solución? ¿Qué creen ustedes? Me pueden poner un ejemplo y usan ese ejemplo. Aparte de obviamente lo que dice aquí, ¿no? No se vayan a copiar. Ese mantenimiento, el mantenimiento del problema. Ah, bueno, pero puedo usar el ejemplo que el paciente no diga la verdad. Muy bien, muy bien. Que haya un beneficio no identificado por la persona. Excelente, muy bien. Yo iba a poner el ejemplo que pusieron acá arriba de que a veces las personas dicen, estoy por los hijos, al final los hijos se casan, se van de la casa y ellos sigan ahí con esas conductas problema. Entonces ese factor de mantenimiento puede ser muy grande, puede ser grandísimo. ¿Qué otras cosas creen ustedes? ¿Por qué creen que hay personas que se quedan en ese problema? Que el objetivo no sea el mismo, sino otra persona. Ok, también. También, muy cierto, sí. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que puede formar o que puede deberse a ese círculo vicioso o a ese ciclo vicioso, como lo coloqué acá? Bueno, por ejemplo, si nosotros hablamos de pensamientos disfuncionales, ok, como lo tenemos acá, pensamientos disfuncionales, emociones negativas intensas, conductas de evitación o escape, refuerzo del problema original. Ah, bueno, yo creo que la tercera es una de las más comunes. Conductas de evitación o escape. No salir de su zona de confort. Exacto, Jesús. Justamente
A eso me refiero cuando digo conductas de evitación o escape, que muchas veces las personas escapan de los problemas porque a lo mejor no les gustan los problemas, no les gustan los conflictos, pero vamos a estar sinceros, ¿a quién le gusta un problema? ¿A quién le gusta un conflicto? A nadie le gusta un conflicto ni un problema. Entonces, pero a veces es necesario para no mantenerte en ese ciclo vicioso. Entonces, es muy importante romper con ese ciclo. Y la única manera de romper con ese ciclo es cuestionarte a ti mismo, cuestionar tus pensamientos, cuestionar tus sentimientos, tus emociones, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Ay, ya va, que no me carga. Los elementos como creencias centrales y supuestos. Las suposiciones, yo creo que lo comenté ayer, no sé, o antier. Suponer, suponer, suponer. Suponer es una de las cosas más difíciles y más comunes en nuestro día a día. Porque díganme ustedes quién no supone. Todas las personas suponen. Supones que alguien te vio feo, supones que alguien no te saludó porque no quería saludarte, supones y supones. Entonces son esas creencias profundas que tiene una persona sobre, por ejemplo, yo les coloqué acá varios ejemplos, depende del ambiente. Cuando es sobre uno mismo, ese pensamiento autocriticante, destructivo, ¿ok? Ese pensamiento de soy un fracaso, no soy indigno de amor, no sé, no merezco el amor. Ayer me dijeron uno, ay, vamos a acordarme cuál era. ¿Qué otras frases tienden ustedes a escuchar o a decirse incluso sobre sí mismos que sean así de manera negativa o que sean de manera autodestructivas? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué otras cosas? Los voy leyendo. ¿Qué otra cosa podemos colocar aquí? A ver, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Quisiera desaparecer, ok, no sirvo para nada, todo lo que hago mal, lo realizo mal, exactamente. ¿Qué otra cosa colocaría o qué otra cosa se les ocurre? También el hecho de pensar o de verbalizar, no merezco que me quieran, porque cada persona que llega a mi vida me trata mal. A veces las personas tienden a creer que merecen cosas malas porque siempre les llega algo malo, siempre atraen a las mismas personas. Y es que yo les digo, claro, pero es que cuando esa persona viene, cuando la persona con esa característica viene, tú no pones límites, no pones límites, tú permites todo. Entonces, obviamente vas a repetir el patrón siempre. Creer que siempre pueden solos, eso también. De hecho, eso de creer que siempre pueden solos, María, me suena mucho a mujeres. No me gusta eh, como que poner etiquetas ni nada de eso, pero las mujeres siempre es muy grande el porcentaje de mujeres independientes que dicen yo puedo sola, yo puedo todo sola. Y es muy grande también el porcentaje de hombres que se les inculca de pequeños que tienen que resolver, que tienen que solucionar. Entonces, es fuerte porque muchas cosas vienen de la crianza. Soy lo peor. Exactamente, soy lo peor también. También es un pensamiento muy común. Sobre los demás, las personas no son confiables, todos me juzgan, las personas hablan de mí, ¿qué dirán las personas de mí? También sucede mucho. ¿Qué otras pueden agregar de la persona hacia los otros? ¿Qué otras pueden agregar ahí? Tal persona no le caigo bien, tal persona me vio feo, entonces seguro no le gusta mi vestido. Suponemos tanto que es increíble. Hay personas, bueno, yo siempre he dicho, yo tengo una frase que, bueno, si esto lo ve algún paciente mío, va a escribirme y me va a decir, sí, es verdad. Yo siempre tengo una frase que dice que sufrimos más, ¿sí? Sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que pasa realmente. Sufrimos muchísimo más por lo que tenemos en nuestra imaginación que por lo que estamos viviendo realmente. Y eso es algo que para mí, es una regla no escrita.
para mí, en mi opinión. Y bueno, por lo menos sobre el mundo es un lugar peligroso, la vida es injusta, la vida es injusta, eso me lo he escuchado mucho. De hecho, sobre el mundo, este pensamiento, esta creencia, esta suposición, lo pueden ver mucho en personas con TPT, personas bueno, que viven cosas bastante fuertes, bastante traumáticas, lo dicen, te dicen textualmente, el mundo es un lugar peligroso, el mundo es malo. Eso también puede suceder si tienes un motivo como un TPT o algún trauma fuerte, lo puedes expresar de esa manera, ¿sí? Estas creencias se desarrollan a partir de experiencias tempranas y son generalmente rígidas, globales y absolutas, es decir, son muy tajantes, todo o nada, ¿sí? La vida es injusta, todos me juzgan, soy un fracaso, las personas no son confiables, porque no es lo mismo decir casi todos me juzgan, la vida a veces es injusta, a veces soy un fracaso, ¿sí? Algunas veces no he sido digno del amor, por ejemplo, algunas personas no son confiables, algunas partes del mundo son un lugar peligroso. Una cosa es decir, algunas, a veces, no siempre, de vez en cuando, que sí y no, o sea, los dos polos, o es sí o es no. O sea, siempre es muy tajante el pensamiento, siempre es muy tajante el pensamiento. Aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? De la formulación de un caso clínico. Vamos a ver esto para acá. Paciente Juan de 30 años con fobia social. Obviamente esto es un ejemplo, esto no se redacta de esta manera. Obviamente es más explícito. Yo ahorita les voy a compartir el que les compartí ayer, pero para mostrarle todo lo demás que no se los mostré. ¿Cuál es el problema actual? Bueno, evitar reuniones sociales y presentaciones en el trabajo. Factor precipitante. Una vez se burlaron de él al hacer una presentación en la universidad. Factores de mantenimiento. Piensa que la gente lo va a juzgar o lo juzgará. Van a pensar que soy tonto. Automáticamente ya se autodescalifica. Siente ansiedad extrema y la evita, lo que refuerza su creencia. Acuérdense que mientras nosotros evitamos algo más fuerte, lo vamos a alimentar, por decirlo de una manera. Y yo siempre he dicho que la mejor manera de eliminar algo de tu vida es matándolo de hambre. Siempre lo he dicho. Y en este caso, cuando las personas evitan, ¿sí? Esta situación, lo que hace es reforzar esa creencia, porque no la modifica, sino que la evita, la deja de lado. La creencia central, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno, no vale la pena, van a pensar que soy tonto, van a pensar que no sé, entonces a veces eso, y de verdad yo siempre digo, la gente es muy mala. De hecho, las personas que van a consulta, más debería ir a consulta el motivo de consulta que la persona, que el consultante, en mi opinión. Esta formulación, ¿verdad? De casos va a darte como una guía, ¿sí? A ti, al terapeuta, al practicante, para elegir las técnicas más apropiadas y mantener el foco en los objetivos de la terapia. Igualito, esto puede ser algo que cambie, esto no es algo lineal tampoco. La recopilación de información clínica y diagnóstico. Los conceptos fundamentales en la TCC es la recopilación de información clínica y el diagnóstico, que son procesos fundamentales en la práctica de la terapia TCC. Realmente en todas, pero bueno, como estamos hablando de la TCC, lo ponemos de esta manera. La diferencia en el propósito y la metodología, por ejemplo, la recopilación de información es la fase más amplia y más continua, porque es algo que vas a ir recibiendo todo el proceso, tú vas a recolectar información, todo el proceso, porque vas a enterarte siempre de cosas nuevas. Y el diagnóstico es la conclusión específica basada en esa información que te están dando. Por eso siempre digo, si no estás seguro, coloca impresión diagnóstica, no coloques diagnóstico. Es indispensable entender eso. Estos procesos son la base para el tratamiento efectivo y personalizado en la TCC. Yo siempre les recomiendo hacer esto de manera personalizada, desde cero. Olvídate que tienes un paciente con el mismo problema. Olvídate. Déjalo de lado y piensa en el paciente desde cero. Tengo que ayudar a este paciente. Me voy a guiar desde cero. No voy a usar, lo que más que puedes usar es un formato.
Vamos a poner que tienes un formato de la formulación de casos clínicos, pero hasta ahí. Guíate desde cero para que realmente puedas ofrecer algo de una manera más profesional y más personalizada. En la recopilación de información, que básicamente es la base del tratamiento, ¿sí? Es un proceso exhaustivo y colaborativo entre el terapeuta y el paciente, porque como siempre digo, si el paciente no te dice la verdad, no puedes hacer nada, ¿sí? Para entender cuál es el problema en general, ¿sí? ¿Cuál es la totalidad de ese problema? La recopilación de información clínica siempre tiene que ir más allá de lo que tú ves, de lo que es obvio, ¿sí? Tienes que explorar ese contexto en donde se están presentando los problemas. Tienes que establecer esa base para poder formar ese caso clínico. Tienes que entender que es un proceso continuo durante todo ese tratamiento. La parte de la recopilación de datos es un proceso que te permite a ti diseñar esa intervención personalizada para el paciente, que es como lo que les acabo de decir acá y lo que les acabo de decir acá. Esos métodos y herramientas, siempre, mira, nosotros tenemos muchos métodos, muchas herramientas, instrumentos, escalas, cuestionarios, tenemos muchas maneras de obtener información, muchas maneras, principalmente en las herramientas que, bueno, se utilizan siempre, como ya todos lo sabemos, la entrevista clínica, que es la herramienta principal para obtener una visión completa de la vida del paciente. El autorregistro y las tareas, es el registro diario de los pensamientos, emociones y comportamientos y cualquier otra tarea que tú le mandes a ese paciente. Los cuestionarios y las escalas, que bueno, son los instrumentos ya conocidos, los estandarizados para medir la gravedad de cada uno de los síntomas. Hay algo que lo utilizamos en psicología deportiva, que es bastante bueno, que se llama el test de los 10 deseos. Literalmente son 10 deseos, se los voy a mostrar. Yo lo tengo aquí. Voy a poner aquí una cosita en blanco para no confundirme cuando vuelvo. Yo lo tengo aquí en enviados. Ya se los voy a compartir. Es algo tan sencillo. Ya van a ver que es algo súper sencillo. Y esta cosita sencilla te puede dar una cantidad de información grandísima. Bueno, ya se les debe ver. Ya se les debe ver. Si no lo ven, me dicen. Desde los 10 deseos. Lee cuidadosamente estas instrucciones. Escribe a continuación 10 deseos y 5 temores tuyos. No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe simplemente lo primero que se te ocurra lo que primero se te ocurra cuando leas las frases incompletas. Frases incompletas porque, bueno, todas empiezan de la misma manera, pero la idea es completar la frase. Yo deseo comprar un pony verde, por ejemplo. Yo deseo comerme un chocolate, cosas así. O sea, completar esa frase. Y esto, aunque ustedes no lo crean, esto les da, y es algo tan sencillo, miren, o sea, es algo tan básico que le lleva a la persona, no sé, 10 minutos. Sí, bueno, si está muy consciente de lo que quiere, ¿no? Por supuesto, porque a veces también cuesta un poquito porque la persona como que se tranca. Pero, o sea, algo tan sencillo como este test, que ni siquiera necesitas evaluar nada, lo único que necesitas es información. Entonces, cuando tú tienes un paciente que no dice, que te dices, ay, no sé, es que no sé cómo empezar, es que no sé cómo decírtelo, es que no sé esto, es que tú le puedes aplicar este tipo de test o le puedes aplicar el SACS, que es más completo, que tiene muchas más frases, obviamente, y son frases totalmente diferentes. Entonces, le aplican esto y ya ustedes saben los temores y saben los deseos. Y muchas veces pueden ver el mismo deseo escrito de una manera diferente. Entonces, ya por ahí ustedes pueden sacar mucha información. Yo siempre lo digo, no es nada más que apliques las técnicas que te enseñaron, ¿no? Tú tienes que la capacidad de aplicar todo lo que tú quieras de cualquier tipo de transversalidad, porque para eso existe la transversalidad, para que podamos entender que hay muchas cosas que podemos aplicar de otro tipo de terapias y la podemos utilizar en algo total y completamente diferente. Por lo menos el test de los 10 deseos es un test que se utiliza a nivel deportivo. Se utiliza mucho a nivel deportivo y lo puedes utilizar en la parte clínica, lo puedes utilizar incluso con niños. Obviamente no le vas a dar al niño la hoja, mira, contéstame esto. No, le vas a preguntar. Vamos a escribir 10 deseos. O vamos a escribir a 5 cosas que le tenemos miedo, cosas así.
Algo tan sencillo como eso. Entonces, la idea es, de hecho, esto lo pueden utilizar al principio de las sesiones, o sea, en la primera, en la segunda, bueno, en la primera no, yo nunca en la primera aplico nada porque me parece demasiado invasivo. Pero si la persona, o sea, la única manera que yo aplique un test en la primera sesión, que realmente nunca lo hago, ¿no? Pero la única manera de que lo haga es que el paciente me diga, mira, es que realmente no sé por dónde empezar, no tengo ni la menor idea de qué decirte, y tú le dices, bueno, mira, te doy esta hojita para que te ayudes a poder ver, empezar, ¿sí? A empezar, porque a veces las personas te permiten que tú los guíes y tú les preguntes y tú vayas indagando, pero hay personas que no les gusta, que se les hace sentir incómodos. Entonces, buscamos otro tipo de estrategias. Estrategias hay. Miren, las estrategias las pueden crear hasta ustedes mismos. Ustedes mismos pueden crear algo como lo que yo le acabo de mostrar. Pueden crearlo. Simplemente se lo adaptan a su paciente y van a tener muchísima información. ¿Cuál fue el otro test el de Sachs? Bueno, mencioné el de Sachs, el de las frases incompletas de Sachs. Mencioné el de MCMI, pero lo mencioné hace rato. El de ahorita fue el de Sachs, que también es de frases incompletas, pero ese sí es bastante distinto. Ese yo lo di en el diplomado pasado, el de Sachs. La entrevista clínica, ¿sí? Ya sabemos perfectamente que es una herramienta de recopilación de información. ¿Qué es lo que te puede llevar o qué es lo que tú necesitas colocar en esa entrevista clínica? ¿Qué es indispensable en esa entrevista clínica? ¿Cuál es el motivo del paciente? ¿Qué llevó a ese paciente a pedir ayuda? ¿Sí? A buscar esa ayuda. También si está buscando la ayuda o si lo mandaron a buscar ayuda, porque mucha gente va para el psicólogo porque le dicen, ve para el psicólogo. Entonces no es lo mismo. Ya sabes perfectamente que tienes una predisposición con ese paciente porque no fue porque quiso, sino que fue porque lo mandaron. La historia del problema actual. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Qué hizo que lo empeorara? Son preguntas que no pueden faltar y no tienes que hacérselas directamente al paciente, lo puedes llenar en la conversación. Vas hablando con el paciente y listo. La historia personal, bueno, su desarrollo, sus relaciones familiares, sus experiencias traumáticas, sus recursos y fortalezas, qué habilidades o apoyos tiene este paciente, ¿sí? En eso se basa esa entrevista clínica. El autorregistro es indispensable cuando tú quieres trabajar con la TCC, porque tú tienes que identificar esos pensamientos y no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer la persona que tienes ahí, porque tú, ¿qué vas a saber tú de los pensamientos? O sea, no puedes decir, bueno, el pensamiento me dijo el otro día que pensó, no, o sea, eso es responsabilidad del paciente, ¿sí? Tienes que decirle al paciente que lleve ese cuadro de registro casi que en el bolsillo, ¿sí? Casi que lo lleve, bueno, hasta cuando se vaya a bañar, prácticamente. Entonces, es muy bueno porque te proporciona esos datos objetivos en el momento en el que llegó ese pensamiento. ¿Qué estabas haciendo cuando tuviste ese pensamiento? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un pensamiento repetitivo, ¿sí? Y no logras conectar por qué tiene ese pensamiento, porque es un pensamiento que no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Puede ser que logres conectar el momento en el que se repite ese pensamiento. ¿Hay alguna aplicación que funcione para este tipo de registro? Aplicaciones como tal, puede ser que existan. Siento que es más fácil llevar el teléfono que un cuaderno. Sí, es más fácil llevar el teléfono que un cuaderno. Sin embargo, cuando tú escribes en lápiz y papel o en bolígrafo y papel, la información el cerebro la procesa diferente. Entonces, realmente yo siempre les digo a mis pacientes que hagan lo posible, ¿sí? Para hacerlo en un papel o en un cuaderno o en una hoja. En su defecto, lo que pueden hacer es agarrar el teléfono, escribir lo que tengan que escribir y cuando llegan a casa, vaciar esa información en su cuadernito. Porque siempre, siempre, siempre hacerlo manualmente va a generar un impacto diferente en las personas. Primero. Segundo, si tú les das la facilidad, descárgate esta aplicación, ay, te voy a mandar este cuadro en Excel para que lo puedas editar, entonces ellos van a hacer eso en cualquier momento, no le van a prestar atención realmente a lo que están escribiendo, van como que perderse en el espacio de su mente y a lo mejor cuando tú vayas a leer eso no va a tener ningún tipo de sentido y la persona cuando te diga, oye, ya va, pero yo no me acuerdo haber escrito eso. ¿Por qué? Porque estaba distraído, porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, si el paciente realmente se compromete en el proceso,
Tú le puedes decir que use el teléfono, no hay ningún problema. Si realmente se compromete, pero si el paciente no se va a comprometer, imagínense, o de repente también he visto que están escribiendo están rellenando el cuadro, o incluso ellos mismos te lo dicen. Están escribiendo, por ejemplo, no sé, bueno, sí, hoy estoy aquí en el metro y me pasó este pensamiento y ta, 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 ta. Y de repente, Juancito te ha mandado un reel por Instagram y dejan eso y van a ver el reel. Se quedan viendo y después dicen, ya va, ¿qué estaba haciendo yo? Entonces, no, realmente no le prestan atención, porque acuérdense que el teléfono es una herramienta, sí, pero ahorita la gente la usa prácticamente para todo. Entonces, hay que tener como que esos límites también. Eso va a ayudar como dice acá, beneficios al paciente, ayudar a ser más conscientes de los propios patrones de pensamiento, de las emociones y de las conductas. Los autorregistros son una parte o una herramienta fundamental para el monitoreo continuo y la evaluación del progreso. Quien me preguntó antes de cómo evaluar el progreso, el autorregistro es muy bueno para evaluar el progreso del paciente. Uf, muchísimo, muy bueno para evaluar ese proceso, porque ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? El diagnóstico clínico, el proceso de clasificación de los síntomas, ¿sí? El diagnóstico en la terapia cognitivo-conductual es el proceso de etiquetar, que básicamente hacemos eso, etiquetamos los síntomas de un paciente según criterios establecidos en manuales de diagnóstico, como por ejemplo el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Mi persona, yo uso el CIE 10, no me gusta el CIE 11 y no me gusta uno que salió ahora, que es el DSM-5 TR, tampoco me gusta. Yo me quedo con el DSM-5 normal y con el CIE 10. Me parece que son los mejores y me parece que en estos dos, en esos dos nuevos le están buscando la quita pata al gato. Me parece, es mi opinión. El nombre del test es SACS, así como suena. SACS, el test de SACS. Te lo escribo acá. El test de SACS. Me parece que a veces suena como que si fuera con X, pero no. SACKS. SACS. Frases incompletas de SACS se llaman. Completo. De hecho, yo lo di, yo lo expliqué en el diplomado pasado. Si quieres tener la información, te comunicas con Jelly para que ella te facilite esa información. Yo expliqué todo, di ejemplos, todo. Eso está completico en el diplomado pasado. Estos sistemas proporcionan criterios estandarizados para identificar y clasificar los trastornos mentales. Recuerden que les dije el día de ayer, vamos a buscárselo. ¿Dónde está? Tengo muchos archivos, así que ya va. Aquí. Recuerda que les dije ayer, les estaba mostrando el, el cuadrito del plan y les dije, así es que diagnosticamos. Esto que ustedes ven aquí, donde dice diagnóstico, ¿sí? A veces pueden tener 10 ítems, pueden tener 15, depende si es adulto, si es adolescente, si es niño. Esto tú mencionas sintomatología acorde con trastorno de estrés postraumático basado en los siguientes criterios, colocas el número y listo. Tú tienes la obligación de colocar esto. Si tú das un diagnóstico y dices sintomatología acorde con trastorno de estrés postraumático y ya. Si tú no pones en qué te estás basando, de dónde estás sacando la información y tú no colocas nada de esto de lo que está aquí, que todo esto es lo que sale en el manual, ¿sí? Si tú no pones eso, ese informe te lo pueden invalidar. Invalidado queda. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo, pero tú no estás poniendo la biografía. Tú no estás diciendo de dónde lo sacaste. Lo estás inventando. No, tú tienes que justificar de dónde tú estás sacando esa información. Eso es indispensable, ¿sí? Y si lo tienes que repetir, por lo menos normalmente en conclusiones se vuelve a repetir, ¿ah? Tienes que como que brevemente, porque estos son 3 líneas y media, hay conclusiones que son, bueno, 20 líneas, 3 párrafos, depende del paciente, por supuesto, si es un paciente que tiene comorbilidad con otras cosas, pero esto es indispensable. Ustedes no pueden hacer un informe sin esto, ¿sí? No pueden, o sea, literalmente se les invalida el informe y perdieron su tiempo, prácticamente, perdieron el tiempo, porque eso no se los va a validar absolutamente nadie. Así esté todo perfecto,
así esté bien hechecito, bien profesional, pero si no tiene eso, es bien complicado que se los validen. Incluso es hasta poco profesional, de hecho. Lo ven como algo poco profesional. Y más ahorita que la Federación de Psicólogos aquí, bueno, está bastante fuerte con todas esas cosas. Ajá, ya, que esto se me mueve aquí. Ah. Los propósitos del diagnóstico de la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es la utilidad del diagnóstico? Esa comunicación profesional, ¿sí? Proporciona un lenguaje común para que los profesionales de la salud mental se comuniquen y entiendan el caso. O sea, tú necesitas colocar el diagnóstico en caso tal de que haya, ¿ok? Si no hay, como les dije, impresión diagnóstica, tal, ¿ok? Cuando nosotros también podemos, si necesitamos confirmación, cuando tienes un trastorno, vamos a ponerte tu esquizofrenia, por ejemplo, cuando tienes un trastorno así, cuando sospechas un trastorno así, que tú vas a referir a psiquiatría, tú colocas en ese informe impresión diagnóstica, tal. Para que de una vez, apenas el psiquiatra lea impresión diagnóstica tal, por esto, por esto, por esto, por esto, basándome en el DSM-5, por aquello, por aquello y por aquello, ya automáticamente va a saber qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que observar, qué preguntas tiene que hacer y te va a poder corroborar ese diagnóstico. Porque aunque no lo crean, hay diagnósticos que sí, el psicólogo puede diagnosticar, sí, obviamente, pero hay cosas que tienen que pasar por manos del psiquiatra obligatoriamente. Si no pasan por manos de un psiquiatra, entonces no es una explicación válida, ¿sí? No, no hay validez en ese tipo de informes. Siempre tiene que haber esa validación de psiquiatría en caso tal de que sea necesaria, por supuesto. Si no es necesaria, pues no. Pero si es necesaria, si estás diagnosticando algo muy fuerte, pues lo ideal es que lo hagas, ¿sí? La planificación del tratamiento orienta a la elección de técnicas terapéuticas específicas para cada trastorno. Por ejemplo, en caso de un trastorno de psiquiatría, si tú necesitas como que el apoyo de un psiquiatra, tú colocas en la planificación del tratamiento esa intervención psiquiátrica, ¿sí? Te ayudaría muchísimo con el proceso también, si el paciente lo necesita, por supuesto. Acceso a servicios. En muchos sistemas de salud, es necesario para acceder a la cobertura del seguro o servicios específicos. Esto también pasa cuando te piden, vamos a ponerles un ejemplo, si tienes una persona, un paciente que está yendo a ti por medio de un seguro médico o que está yendo a ti porque necesita el informe para algo en el sistema de salud, ¿ok? Ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas, también es indispensable e importante y como ya lo he dicho muchas veces, cuando tú tienes una una, una meta, ¿sí? Bueno, mi meta con este informe es que llegue a tal persona, mi meta con este informe es enviarlo a tal sitio. Entonces, eso te va a ayudar a que sepas más o menos cómo redactar ese informe, porque otro psicólogo y un psiquiatra te va a entender todo lo que tú le digas. Pero si eso va dirigido a un ente de salud, no te lo va a entender. Y no voy a decir un seguro, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas con coberturas de seguro, los seguros, sean privados o sean públicos, tienen diferentes profesionales que analizan, ¿sí? Cada uno de los informes. Si tú vas al traumatólogo, ellos tienen un médico traumatólogo que va a leer, va a analizar las imágenes, va a ver el informe de ese otro traumatólogo para poder validar si opina o no opina lo mismo y poder darte la cobertura que tú necesites. Entonces también es importante saber a quién va dirigido para que tú puedas hacerlo de una manera adecuada y no lo hagas por hacerlo y ya no. O sea, tenemos que saber a quién va dirigido. No podemos simplemente hacer un informe como nos dé la gana y ya. Que imagínense ustedes. Y no usar tantas muletillas también. La diferencia entre el diagnóstico y la formulación de un caso, ¿sí? Son dos enfoques que se complementan. En el caso del diagnóstico, es una etiqueta general basada en los síntomas que te da el paciente. En caso de la formulación de casos, es un mapa detallado y personalizado de cuál es el problema. El diagnóstico nos dice qué, ¿sí? ¿Qué tiene el paciente? En este caso tiene depresión, como lo puse acá, y en la formulación de caso nos dice por qué lo tiene y cómo se mantiene esa depresión basado en los criterios estandarizados en el diagnóstico y en la formulación de casos se basa en la historia única del paciente. Por eso es que nuestro diagnóstico siempre se va a basar en
lo que el paciente te diga y los instrumentos. Importante. Nunca puedes guiarte al 1000% de un instrumento psicológico, así sea uno de los mejores instrumentos del mundo, así sea el instrumento, bueno, que esté valorado, que esté calificado, nunca puedes. Tienes que leer esos resultados y tú tienes que estar de acuerdo en esos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente no entendió las preguntas, obviamente va a salir mal ese resultado. Si el paciente estaba distraído cuando contestó las preguntas, va a salir alterado ese resultado. Si no contestó, si se lo mandas para, por ejemplo, si es un paciente online y se lo mandas para la casa, lo mandas por correo, si el paciente no contestó esas preguntas, obviamente va a ser bastante complicado ese resultado. Entonces, nunca te guíes solamente en el resultado. O sea, no es que tú vas a aplicar el MCMI2, vas a imprimir esa hoja de resultado y vas a darle la retroalimentación al paciente en base a lo que sale ahí. Y realmente no, porque si el paciente está en una etapa de aislamiento social porque ha tenido muchos problemas en su casa, porque perdió el trabajo, etcétera, y de repente el test te arroja un trastorno esquizotípico de la personalidad en 115, tú no puedes decir que esa persona tiene un trastorno de personalidad porque te dijo 115. Obviamente hay otras cosas que te van a salir elevadas si eso sale en 115, o bueno, deberían de salir elevadas si eso sale en 115. Pero tú tienes que saber, tú tienes que entender si ese resultado que te está dando se debe a que la emoción del paciente en ese momento está siendo muy baja, muy negativa, está haciendo ese comportamiento, esa emoción y ese pensamiento están alterados por alguna situación específica, no puedes confiar en esos resultados al 100%. O sea, el MCMI2 es uno de los tests que yo más utilizo, es uno de los más confiables, pero tú tienes que estar muy seguro de cómo leerlo. De hecho, cuando lo expliqué en el diplomado pasado, yo puse muchos ejemplos y hay personas que les sale de una manera cuando lo aplican la primera vez y les sale de otra manera cuando lo vuelven a aplicar, cuando lo vuelven a hacer. Claro, hay cosas que cambian, obviamente, hay cosas que no te van a cambiar porque ya son parte de ti, bueno, nunca van a cambiar, pero si hay cosas que cambian, que eran malas y ya están mejor, entonces tú tienes que ver, bueno, mira, eso era temporal, era debido a esto, esto, esto. Entonces, ahí podemos hacer perfectamente esa formulación del caso para poder dar un diagnóstico certero y no equivocarnos en los diagnósticos, porque muchachos, yo creo que eso es lo peor que hay en el mundo, equivocarnos en los diagnósticos. El uso de los instrumentos en la evaluación de la TCC, ¿sí? Por ejemplo, los cuestionarios y los registros son muy, muy importantes en la terapia cognitivo-conductual. Esto te permite obtener datos más objetivos sobre el paciente, sobre el problema del paciente, te facilita el progreso, como lo expliqué cuando me lo preguntaron, es el progreso de ese tratamiento, ¿sí? De forma exacta, de forma precisa. El, como que el empoderamiento no es la palabra, lo puse, pero no es la palabra. Podría decirse, empoderan al paciente al involucrarlo activamente en su proceso, pero no es la palabra que busco, es como que activan, animan al paciente al involucrarlo al 100% en ese proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, los instrumentos transforman la terapia en un proceso empíricamente válido y guiado por los datos que te está ofreciendo esa evaluación, ¿sí? En cuanto a los cuestionarios y las escalas estandarizadas, ¿verdad? Tenemos que, bueno, son herramientas psicométricas porque son puntuadas, por decirlo de una manera, algunas que son tipo Likert, son diseñadas para medir la gravedad de los síntomas o, en su defecto, otras cosas. Por ejemplo, el test de Sachs no mide síntomas, sino que mide relaciones parentales, mide muchas otras cosas, pero no mide síntomas. La intensidad de los pensamientos o la presencia de ciertas creencias, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, alguna creencia irracional, algún pensamiento lógico, algún pensamiento mágico, te ayuda mucho las escalas y los cuestionarios. En la evaluación inicial ayuda mucho nos ayuda mucho a nosotros los terapeutas, los como que a obtener una línea objetiva, ¿sí? Una línea objetiva sobre el problema del paciente. Muchas personas utilizan el inventario de depresión de Beck,
que es bastante bueno, y la escala de ansiedad de Hamilton. También está, ay, ese no recuerdo de quién es, uno que mide la inteligencia emocional, pero no recuerdo de quién es el TMMS24, creo, no estoy muy segura. Hay uno, voy a ver si lo busco y se los muestro, porque no estoy muy segura de quién, no me acuerdo quién fue que lo diseñó, pero también existe esas herramientas, esos cuestionarios, esas escalas que ayudan mucho, que a lo mejor no están asociadas con el problema, pero te ayudan porque son información, información e información, definitivamente. El monitoreo del progreso. Al aplicar el mismo cuestionario, que fue lo que les expliqué ahorita, regularmente el terapeuta y el paciente pueden ver si los síntomas están disminuyendo, proporcionando retroalimentación motivadora. Imagínense ustedes que tengan un paciente que vaya, no sé, vamos a poner 15, cada 15 días a consulta, tiene un año en consulta, yendo cada 15 días fijos y nunca le aplicas, nunca le vuelves a aplicar nada. Y el paciente no siente que mejora, pero tú sientes que ha mejorado, pero el paciente no. El paciente no ve esa mejoría porque a veces están tan estancados en sus problemas que no ven ese proceso, esa mejoría. Entonces tú les aplicas los cuestionarios, se los vuelves a aplicar para mostrarle, mira, esto salió antes y esto salió ahora. Mira lo que has mejorado, mira lo que has avanzado, no te rindas ahorita, ¿sí? Entonces, eso motiva al paciente, esa retroalimentación motiva al paciente. Y siempre, nunca le apliquen una prueba a alguien sin darles una retroalimentación. O sea, yo no les digo, apliquen el test de SATS y le envían al paciente el resultado. No, una retroalimentación. Siempre tenemos que darle al paciente una retroalimentación. Nunca nos quedemos con esa información porque el paciente va a querer saber, ¿sí? El paciente va a querer saber qué le salió ahí. Porque muchos tienen miedo de que le salgan cosas malas. Entonces, es muy bueno y es muy importante que tú hables con el paciente y le dejes esa retroalimentación. La identificación en áreas claves o de áreas claves. Algunos cuestionarios, como por lo menos el, el inventario de creencias de Beck, puede ayudar a identificar las creencias centrales y supuestos que son el foco del tratamiento. Cuando tú tienes en tu mente lo que tú crees que puede tener la persona, ya solamente con la conversación, ¿sí? Tú puedes aplicar, oye, mira, yo creo que esta persona tiene un proceso ansioso o yo creo que tiene un proceso de depresión. Entonces tú aplicas directamente escalas, inventarios de depresión o de ansiedad y no tienes que estar aplicando test que son muy largos, que son muy tediosos. Entonces, si tú vas directamente y te enfocas en el problema, puedes aplicar cosas puntuales y no necesariamente tienes que aplicar cosas que sean largas y tediosas, ¿sí? Se me mueve esto. Los registros y autorregistros, ¿sí? Son las herramientas más poderosas en la terapia. Creo que es una de las que la gente más usa, incluso más que la exposición gradual, ¿sí? Que, como ya lo dije, tienes que, normalmente yo lo que hago, por ejemplo, aquí les puse uno de qué fue lo que sucedió, la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta, ¿sí? Pero tú puedes agarrar ese cuadro y modificarlo para el paciente. Si tienes un paciente que no funciona de esa manera o que no logra como que tener control del pensamiento, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, hay personas que tienen un pensamiento y una emoción, pero no afecta la conducta, eso también puede suceder. Entonces, modificas ese pensamiento y al modificar ese pensamiento, pues modificas esa emoción y evitas esa conducta futura, porque el hecho de que no tenga la conducta no quiere decir que no la vaya a tener en un futuro. Entonces, esto ayuda mucho para cualquier tipo de caso, pero puedes adaptarlo al paciente. No necesariamente tienes que usar este, puedes adaptarlo al paciente. No hay ningún problema en que lo adaptes a la necesidad del paciente, ¿sí? El más común es el registro de pensamientos, que por ejemplo existen como lo dice acá, situaciones desencadenantes, pensamientos automáticos, tiene que ser un pensamiento automático también, emociones resultantes de ese pensamiento automático y las conductas asociadas de esa emoción y de ese pensamiento. Ese es el más común que se utiliza, pero como les digo, pueden modificarlo a las necesidades del paciente. Los registros convierten al paciente en un científico, literal, que investiga sus propios patrones cognitivos y conductuales. Esto ayuda a que el paciente se comprometa. Si tú le mandas esto al paciente y el paciente no te lo hace, entonces
te va a costar mucho porque ya te está diciendo que le da fastidio, que le da flojera, que no lo quiere hacer, que tiene miedo. También puede ser que el paciente tiene miedo de anotar algo porque siente que lo puede juzgar. Entonces, por eso es que es importante mantener esa conexión con el paciente, ¿sí? El propósito y la funcionalidad. Los registros cumplen con muchas funciones, muchísimas. Las tres más importantes son el aumento de la conciencia. Esto ayuda a que el paciente sea más consciente, ¿sí? Y pueda observar el pensamiento, pueda observar la emoción y pueda observar el comportamiento en el momento en el que pasan. Nosotros tenemos una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos una conexión de mente y cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no tuviéramos esa conexión, nuestros pensamientos, nuestras emociones no tuvieran comportamientos en nosotros, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy no porque ya no da chance, pero mañana voy a anotar y les voy a traer un video sobre la conexión, voy a escribirlo acá, la conexión mente-cuerpo, que yo lo tengo por ahí, pero no lo tengo en este ordenador. Es algo que va a ayudar, o sea, van a poder entender muchas cosas. De hecho, por ahí les conseguí un video sobre que explica muy bien la parte, ya va que, un video sobre, ajá, la parte de las teorías y todo el proceso de la TCC. Entonces se los voy a compartir en la nube para que lo vean porque está bien explicadito, me parece que se entiende muy bien. Por si les quedó alguna duda o les surge alguna duda, pueden ver el video y de verdad que a mí me pareció bastante bien. No se los traje porque dura 17 minutos, me parece bastante largo, pero, y como ya todo eso lo vimos y no hemos tenido dudas ni nada, si en algún momento les surge la duda, pues yo se los traigo y se los muestro aquí. Si no, se los coloco igualmente en la nube para que ustedes lo tengan y lo vean cuando ustedes quieran, ¿sí? La detección de patrones. El registro o el autorregistro, ¿sí? Ayuda a que detectes esos patrones en el terapeuta, en el paciente, porque el terapeuta es una parte fundamental en la vida del paciente una vez que empiezas. ¿Por qué? Porque si tú le tienes como que esa afinidad con el paciente, ese paciente va a creer en ti, va a ser un lugar seguro, va a confiar en ti y todo lo que tú le ofrezcas, el paciente lo va a querer hacer, ¿sí? Lo va a querer hacer porque está confiando en ti, está confiando en el proceso. De hecho, yo siempre digo que, por ejemplo, mis pacientes me agradecen, oh, vale, gracias por toda la ayuda, y yo les digo, gracias a ti por confiar, porque si el paciente no confía en ti, entonces realmente el proceso no va a salir bien, porque el paciente no está confiando en ti. Entonces, cuando el paciente confía en ti, todo esto, todo este proceso se vuelve mucho más fácil, ¿sí? Y es muy bueno ayudar y acompañar al paciente a detectar estos patrones, a detectar estos pensamientos, estas emociones, a sentir, mira, no estás solo, no te preocupes, puedes permitirte pensarlo para que lo puedas registrar y lo puedas modificar. Como yo siempre digo, lo que tú no te permites sentir no lo puedes modificar, ¿sí? Si tú no lo sientes, tú no lo puedes modificar. Es como que tú vengas, ¿verdad? Y tengas, por ejemplo, hay personas que tienen infartos, ¿sí? Y no se dan cuenta que tienen infartos. O sea, un día van al médico porque se sintieron mal y el médico les dice, ah, pero es que tú tienes un infarto, a ti te dio un infarto. ¿Qué? Me dio un infarto. Entonces, imagínense ustedes si alguien les da que, bueno, ¿qué pasa cuando la gente fallece? Obviamente que ya el cuerpo no aguanta más. Si tu cuerpo te está diciendo, mira, me siento mal, te da señales, ¿sí? Antes de que te dé ese infarto o ese ACV o esa condición, porque bueno, hay personas que les avisa y hay personas que no les avisa. Te da la oportunidad, ¿sí? De identificarlo, de identificar eso para que tú lo puedas solucionar. Así funciona la mente igual. Si la mente te da pensamientos molestos, te da pensamientos automáticos, rumiantes, intrusivos, disfuncionales, delusionales, te da pensamientos distorsionados para que tú la ayudes, para que tú la arregles. Entonces, si nosotros lo hacemos con nuestro cuerpo, si nos duele la espalda, vamos al médico, si nos duele mucho la cabeza, vamos al médico, porque no lo hacemos con nuestra mente.
porque los pacientes no lo hacen con la mente. ¿Por qué? Porque piensan que pueden con todo. Eso también pasa. El paciente cree que es indestructible y a veces eso hace que los patrones empeoren, hace que los patrones empeoren. Entonces, la preparación para la intervención es proporcional ese material de trabajo, ¿sí? Un material de trabajo para cada una de las sesiones o para las sesiones en general, permitiendo aplicar técnicas de reestructuración cognitiva sobre eventos específicos, como por ejemplo reestructurar el pensamiento, que es uno de los que más se utiliza. A veces colocamos, por ejemplo, conducta, bueno, conducta no, pensamiento automático y al lado colocamos pensamiento reestructurado o lo colocamos abajo, ¿sí? Porque muchas veces las personas te dicen, ay, pero es que yo quiero rápido, ya quiero que este malestar se vaya, sí, pero es que no es rápido, tiene un proceso. Mira, así sea con la TCC, que es una de las más cortas y de las más rápidas, todo tiene un proceso. Entonces nosotros no podemos, ni siquiera, no podemos prometerle al paciente que va a ser rápido, ¿sí? No podemos, eso es imposible, eso no se hace. O sea, es como decirle a una persona que tuvo alguna, no sé, se le perdió el perrito, prometerle, te prometo que te voy a conseguir el perrito. No puedes, porque tú no tienes ni la menor idea. A lo mejor tú le dices a la persona, que eso siempre te lo preguntan, ¿sabes? Siempre te preguntan, ay, ¿esto cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuántas sesiones crees tú más o menos que necesitemos? Y cuando tú les dices, mira, eso es incierto, eso no te lo puedo decir porque realmente no está bien, es incierto. Algunos se molestan, ¿saben? Se molestan porque creen que tú no les puedes decir, que tú no tienes la capacidad de decirles. Pero realmente es que, ¿qué te voy a decir si no, si realmente es algo que no sé? O sea, no tengo ni la menor idea. No es porque seas malo o porque seas bueno, simplemente no puedes decirle a la persona cuánto va a tardarle porque tú no tienes ni la menor idea, porque tú no conoces a ese paciente. Tú no sabes. De hecho, muchas veces las personas te dicen, yo quiero que me trates con TCC porque saben y leen que la TCC es de entre 12 y 20 sesiones. Entonces, como saben que es entre 12 y 20 sesiones, de una vez te dicen, no, mira, yo quiero que me trates con esto porque yo leí que eso era 12 sesiones y yo creo que con 10 estoy listo. Y tú así como que, ¿qué? Ni siquiera saben por qué vienen y ya te están diciendo qué es lo que les tienes que aplicar. Entonces, cuando tú les dices, mira, no funciona de esa manera y tal, es otro cuento. Pero es muy importante que el paciente se responsabilice, ¿sí? Los tipos de registros comunes. Existen diferentes tipos, obviamente, de registros en la terapia cognitivo-conductual. Hay unos que están diseñados para abordar aspectos específicos en el proceso, ¿sí? Como muchas cosas. Buenas noches, acabo de entrar, pregunto, hoy mismo colocan la clase de ahorita grabada para verla hoy mismo. Mira, Lorena, buenas noches, para ti también. Las clases de grabadas, el Zoom tarda, creo que es un par de minutos, no sé, horas, la verdad, pero sé que tarda un poquito para dar la clase grabada. Jelly, si está lista hoy, ella se las va a mostrar hoy, ¿sí? Se las va a entregar hoy. Si no, posiblemente mañana. De todas maneras, cuando ingrese, o bueno, si está por ahí escuchando, ella nos dice, pero debería de mandártela hoy, más tardar mañana. Lo que pasa es que Sí, a aquí veces estoy. no se les manda el mismo día por el enlace del grupo o por privado, no sé, por donde le mande ella, porque el Zoom a veces tarda mucho en cargar la clase. O de repente, no sé, se pone más lento. Entonces, por eso es que a veces no se les manda en el momento, sino que se les tarda un poquito. Pero lo que sí siempre van a tener van a ser las clases grabadas en los enlaces, porque hasta el enlace de Zoom dura, creo que son 24 horas, si mal no recuerdo. Y eso siempre se les va a pasar. Las personas que se certifican tienen acceso a toda la información que damos acá, tienen acceso a las clases ya grabadas de larga duración que nunca se les borran, porque bueno, todos esos tienen enlaces que duran poco. Zoom no te da un enlace que dure más de cierto tiempo. Entonces, tenemos el registro de pensamientos, ¿sí? De... que se me movió aquí. Ajá. Tenemos el registro de pensamientos, que es el que se utiliza para analizar la conexión entre situación, pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Que es fundamental para la reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva, registro de pensamientos, ¿sí? El registro de activación conductual.
Monitorea las actividades diarias del paciente y la satisfacción o el dominio que obtiene de ellas. Es clave para el tratamiento en la depresión. Esto sí es muy, muy cierto porque la depresión es bastante, bastante fuerte, bastante pesada. Registro de exposición utiliza utilizado para el tratamiento de fobias y ansiedad, buenísimo, muy, muy bueno. Documenta la jerarquía de exposición y los niveles de ansiedad experimentados, ¿sí? Es importante saber el nivel de ansiedad que experimenta la persona, saber cómo se siente la persona. Entonces, hay personas que los utilizan todos en el mismo paciente, porque bueno, acuérdense que también tenemos trastornos comórbidos, ¿sí? Y acuérdense también que ahí, por ejemplo, la ansiedad te puede llevar a pensamientos negativos, obsesivos, rumiantes, catastróficos, y esto te ayuda, ¿ok? En el proceso te puede ayudar el registro de pensamientos porque tienes ese pensamiento negativo, esa emoción y esa conducta, y los modificas para que esa ansiedad no empeore más, porque eso también pasa. Eso es bastante común, más de lo que me gustaría admitir, pero eso pasa mucho. ¿Cómo vamos hasta ahora, muchachos? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna información que quieran saber y no la tengan todavía? ¿Qué necesitan explorar? ¿Que tienen alguna pregunta para mí en cuanto al diplomado, en cuanto a todo lo que hemos visto? ¿Han entendido? ¿Todo se les ha quedado claro? Quiero saber, quiero que me digan cómo vamos ahí. O sea, vamos bien, hemos entendido. Si tienen alguna pregunta para Jelly, aprovechen que está acá. Si quieren preguntarle algo, vamos bien. Qué bueno. Me recuerdas a mi país, Venezuela. Vamos bien. Cualquier cosa tienen el número de Jelly, cualquier cosa que le quieran preguntar. Ella está aquí a la orden. María se ríe porque sabe que es verdad. Las clases, los módulos. Mientras Jelly, si les va a decir algo, mientras ella llega, los módulos los monto, o sea, las diapositivas de los módulos los monto cuando termina cada módulo, ¿sí? Termino de dar el módulo y comparto, les coloco en la nube la información. Las clases grabadas, como les dije ahorita, cuando preguntó Lorena, son en Zoom, que duran como 24 horas, creo. Y después sí están las que duran siempre, que quedan grabadas y ustedes las pueden ver las veces que ustedes quieran, ¿ok? Y bueno, escribieron para preguntarme sobre el cuánto tiempo tardaba la certificación, pero bueno, ya eso se los dejo con Jelly porque eso ya es su parte, esa es su parte del Hola, proceso. hola, buenas Así noches, ¿cómo que están? me despido, nos vemos mañana, cuídense mucho, los dejo con Jelly, pregúntenle todo, por favor, que no les quede nada por dentro. Que tengan Ok, bonita noche. igualmente, Chaito. Chaito. Bueno, buenas noches. Gracias a todos los que están acá y a los que asistieron. Ok, ahí les dejé el grupo oficial para las personas que deseen certificarse. ¿Sí? Recuerden que al certificarse, como les he dicho por el grupo, al certificarse están participando por la premiación que tiene la corporación para las personas que se han certificado con nosotros, ¿sí? Que es un apartamento, un carro, una moto o un viaje, ¿sí? Entonces, recuerden que por cada certificación por la corporación se les da 2 boletas para que participen. Entonces, los invito para que se certifiquen y recuerden que pues una formación sin estar certificada pues tampoco es válido. ¿Ok? Recuerden que también les estoy dando la oportunidad de que hagan un abono, de hacer un abono, ¿ok? Y cuando tengan la otra parte del dinero me pueden hacer el resto del pago, ¿sí? Las personas que están acá, que son de la formación pasada, ya pueden descargar su certificación, ¿ok? Ya están cargadas en la página, cualquier cosa me pueden escribir. Y bueno, los que estén interesados, cualquier información, cualquier duda, estoy aquí para ayudarlos desde este número de teléfono. Y bueno, que tengan feliz noche. Les debo la grabación de ayer. Ahorita les voy a pasar las 2 grabaciones, ¿ok? Hubo un inconveniente y por eso no se las pude subir, pero ya se las voy a pasar para que se pongan al día. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por el día de hoy. Mañana nos conectamos con el mismo enlace, ¿ok?